Gloria a Dios, aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cuántos vinieron contentos? ¿Cuántos llegaron tristes? ¿Cuántos vinieron enojados? Ninguno. Qué bueno, hermanos, porque si vinimos enojados, entonces aquí el Señor nos da el gozo, amén. El gozo de esa salvación que Él nos ha dado, amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Voy a pedirle que abra la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías, vamos a estar en el capítulo 1, amén. Zacarías capítulo 1. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Zacarías capítulo 1, amén. Cuando usted lo tiene, me indica con un amén. Gloria a Jesús. ¿Lo tenemos? Zacarías está en el Antiguo Testamento, hermanos. Algunos predicadores cómicos lo usan como para decir, ¿verdad? Es el profeta para sacar el diezmo, dice, Zacarías. Amén. Pero es un profeta el cual, hermanos, el Señor usó de una gran manera para hablarle a su pueblo y hoy nos sigue hablando a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a estar en los versículos del 1 al 6. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. En el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Lléveme en su oración. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor. Agradecido, Señor amado, por tu misericordia, Padre, porque reconocemos que gracias a ella, Padre, hoy estamos aquí en tu casa para adorarte, para exaltarte, para darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor amado. Gracias, eterno Dios, porque en tu infinita misericordia, Padre, tú, Señor, nos permites estar aquí, glorioso Dios, y que sea tu presencia en este momento tomando el control, Señor amado, de tu pueblo, que tú fortalezcas a cada uno de tu pueblo para que juntos escuchemos tu palabra, Señor amado, y que tu palabra penetre en cada corazón, Señor amado, que tu palabra sea la que llene nuestras vidas de una manera en la cual, Señor amado, la recibamos con gozo, con alegría, para que sea edificando nuestros corazones, nuestra manera de vivir, empujando nuestra voluntad a la obediencia hacia ti, Señor amado. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Toma mi vida y que sea tu presencia en medio de mí, Señor, hablando a este mensaje que tú ya me has dado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y en tus manos, Espíritu Santo, nos quedamos.
Amén y amén. Puede sentarse y dígale a su hermano: si te duermes, te codeo. Los futbolistas entienden bien eso, ¿verdad? ¿Saben qué es eso de codear, verdad? Por ahí lo entendemos. Zacarías, hermanos, un nombre que significa Jehová recuerda. Amén. Es una de las historias verídicas que sucedió en medio del pueblo de Israel. Recordando un poco hacia atrás, hermanos, Dios hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con David acerca de ese pueblo escogido, lo cual es Israel, de donde Dios les aseguraba, hermanos, que Él iba a cumplir sus promesas en medio de ese pueblo. Sin embargo, no cancelaban la necesidad de que cada generación de Israel fuera o necesitaba ser obediente a Dios para recibir las bendiciones prometidas. Qué interesante es esto, porque usted sabía, nuestro Señor Jesús dijo allá en el Evangelio de Mateo que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, dijo que aún los escogidos serían engañados. Dios escoge al pueblo de Israel, pero en cada etapa de la historia de Israel, Dios siempre le deja encargado que tenían que obedecer, que tenían que guardar sus mandamientos. Y esto es interesante, hermanos, porque cuando usted y yo vamos al profeta Zacarías, es un profeta que Dios lo empieza a usar un par de meses después de estar usando al profeta Ageo. Lo empieza a usar después de que Dios les había dado un castigo o un juicio al pueblo de Israel de estar 70 años cautivos en la ciudad de Babilonia por la razón de la desobediencia. Por la razón de no guardar sus ordenanzas, de no guardar sus mandamientos. Por esta razón, hermano, el pueblo de Israel tuvo que estar 70 años cautivo en Babilonia. Y después de esto, Dios levanta a Zacarías. Y cuando Dios levanta a Zacarías, un profeta post-exílico, nos damos cuenta, hermanos, de cuando ya el pueblo de Israel empieza a regresar a Jerusalén en su primer retorno, su segundo retorno, Dios levanta a este profeta, el cual, hermanos, es un profeta que del Antiguo Testamento quizás es el más mesiánico y escatológico que podemos encontrar, porque es el que nos da profecías de unos cumplimientos en nuestro Señor Jesucristo y algunos cumplimientos que vendrán en los postreros tiempos. Es interesante ver esto, hermano, cómo el profeta Zacarías, Dios le empieza dando un mensaje. Y el mensaje que Dios le empieza dando a Zacarías es: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero cuando usted y yo empezamos a ver, Dios le está hablando no a los que no eran israelitas, le está hablando a su pueblo, a los de Judá, a los de Israel. Les está hablando a aquellos que conocían los mandamientos de Dios, aquellos que conocían las ordenanzas del Señor. Cuando nos damos cuenta de esto, hermanos, dice este hombre, Martín Lutero escribió estas palabras. Cuando nos damos cuenta cómo Zacarías empieza, nos damos cuenta de la actualidad de su mensaje, de hablarle a su pueblo, de volverse a Dios. Y de eso es lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. ¿Por qué? Porque mire, cuando usted va al versículo 2, dice el profeta Zacarías, primero el versículo 1 describe quién es Zacarías, hijo de quién era, pero en el versículo 2, hermano,
empieza a hablar el mensaje y le dice a Israel: se enojó Jehová en gran manera ¿contra quién? Contra vuestros padres. Ahí aquellos sensibles que dicen que Dios no se enoja, la palabra de Dios sí habla de que Dios se enoja, es un Dios celoso. No celoso como los celosos enfermizos que existen hoy en día, ¿verdad? No, sino celoso de quién es su pueblo. Amén. De que no nos vayamos en pos de otros dioses, ni que nadie llegue a tocar a alguien que le pertenece a él. Amén. Cuando vemos esta frase, dice: Jehová se enojó en gran manera. El versículo 3 dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hasta aquí firma 2 veces, ha dicho Jehová de los ejércitos. Un llamado. Mire, notemos, estamos hablando en el tiempo cuando el pueblo de Israel estaba regresando a Jerusalén, cuando la ciudad estaba destruida, cuando empezaron a reconstruir la ciudad, reedificaron, hermanos, la ley en medio del pueblo de Dios, también los muros en el tiempo de Nehemías. Todo en ese tiempo estaban ellos regresando a su tierra, pero cuando van llegando, Dios levanta a Zacarías y les empieza a decir: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Por qué será, hermanos, que Dios, si ya estaban siendo libertados de Babilonia, por qué Dios le encarga este mensaje a Zacarías? ¿Por qué Dios le encarga el mensaje de decirles: volveos a mí y yo me volveré a vosotros? Pero también les enfatiza y les dice: no seáis como vuestros padres. No seáis como vuestros padres. ¿Por qué será? Mire, Jehová dice que se enojó en gran manera. En la mente, hermano, del pueblo de Israel todavía estaban las escenas del cautiverio. Recordaban todo la razón, o se hablaba, dice este comentarista, de la razón por qué habían estado cautivos por 70 años. Y ahora que están siendo libertados, hermanos, Dios les recuerda y les dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Por qué razón? Si ya estaban siendo libertados, los padres de ellos, algunos, incluyendo a Zacarías, se cree que habían nacido durante el cautiverio. Qué interesante, ¿no? Porque Zacarías no tenía la culpa de recibir el castigo por lo que sus padres habían hecho. Pero pueblo es pueblo, ¿no? Entonces Dios le dice: volveos a mí y yo me voy a volver a vosotros. Los padres sufrieron el castigo de sus pecados porque defraudaron al Dios Santo. Siempre demandó santidad a su pueblo. Mire, y es que cuando usted lee a los profetas que profetizaron antes de ser llevados cautivos, Dios les hablaba y les decía: vuélvanse a mí, regresen. Pero al no hacerlo, hermanos, entonces Dios tiene que ejecutar y manda al profeta Jeremías y les dice: ¿saben qué? Ustedes no hacen caso, entonces yo los tengo que mandar cautivos a Babilonia. Qué interesante esto. Vaya a Jeremías, al libro de Jeremías. Gloria a Jesús. Capítulo 3, versículo 12. El libro del profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 12. Y vemos cómo Dios, hermanos, esta frase se la dijo antes de ser llevados. Pero sucedía algo. Dice allí en este pasaje que leímos: ellos no escucharon ni atendieron
a la voz de su Dios. Qué interesante es esto. Jeremías capítulo 3, versículo 12. Vamos a leer el versículo 11. Dice: y me dijo Jehová, ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel. ¿Dice quién? Dice Jehová: no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Y aquí estaba la clave en el versículo 13. Reconoce. Esa palabrita, ¿verdad? Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso. ¿Y qué dice? Y no oíste mi voz, dice Jehová. No oíste mi voz, dice Jehová. Qué interesante es esto, hermano, porque Dios siempre advierte. Dios siempre advierte. Dios le había dicho a Israel: arrepiéntanse, vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí para que yo no los mande cautivos. Pero como no escucharon la voz de Dios. ¿Y sabe qué es lo interesante? Cuando dice que no escucharon su voz, no es que estaban sordos. Y no es que Jeremías estaba en Lake Balboa y el pueblo de Israel estaban hasta allá en Pasadena y no iban a oír su voz. No, cuando dice que no oyeron su voz, es que no inclinaron su oído hacia la obediencia a Dios. Porque eso sucede, hermanos. ¿Sabe qué? ¿Cuántas veces hemos escuchado palabra de Dios? Usted y yo, los que ya tenemos años en el evangelio, echemos las cuentas a los matemáticos. ¿Son cuántos domingos en el año? 52 domingos, ¿verdad? Y uno es el que no venimos aquí el día que nos vamos de camping a engordar un poquito más. Ese día es el único que no venimos. Y de ahí son 51 mensajes que hemos escuchado en todo el año. Hágale matemáticas, ¿cuántos años tiene en el evangelio? Si ya tiene 10 años, ya por ahí son como 510 mensajes. Y usted todavía no hemos cambiado nada. Entonces, cuando empezamos a oír palabra y palabra y no hay cambios, es porque nuestro corazón no ha querido oír, no ha querido atender, no ha querido obedecer la voz de Dios. No al hermano Fausto, no al hermano pastor, no a la hermana pastora, no, la voz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se cierra, los oídos se ensordecen. Para el corazón orgulloso hay oídos sordos a la palabra de Dios. ¿Escuchó eso? El corazón endurecido no alcanza a escuchar a Dios. Oye, escucha al hermano, a la hermana, al que le dice, pero no alcanza a ver que no es el hermano, es la hermana, es Dios el que te está diciendo: vuélvete a mí para que yo me vuelva a ti. Y esto es interesante, hermano, porque Dios les advirtió y en medio de esto, Dios le dice: vuélvete a mí, vuélvanse. Tú, la rebelde, reconoce tu rebeldía. Esa palabra reconocer, ¿verdad? ¿A cuántos reconocemos cuando hemos cometido un error? ¿Sí? ¿Cuántos reconocemos cuando nuestra esposa nos dice: ya ves, te dije? Ay, ¿verdad? Como que le tocan a uno ahí esa llaguita del orgullo. Pero pues es lo que es. Si uno peca, si uno la riega, si uno se equivoca, nos equivocamos, porque de aquí nadie es perfecto. ¿O hay alguien aquí que sea perfecto? No debería estar aquí, debería estar en el cielo, porque aquí todavía estamos bajo la naturaleza pecaminosa.
Y eso es lo interesante, hermano. ¿Por qué? Porque Dios le advirtió al pueblo de Israel antes de ser llevados cautivos. Pero ahora ya pasaron el tiempo de ser cautivos. Ahora, después de estar cautivos por todo este tiempo, ya van de regreso. Pero antes, conforme van regresando, Dios se preocupa en hacerles un llamado a volverse a Dios. Zacarías presenta a Dios con un carácter santo, quien a pesar de amar a su pueblo, no toleraba el pecado. Alguien, hermanos, porque cuando ellos le fallaron a Dios, no es que le fallaron, hermanos, en cómo se vestían, sino que vaya al libro de Zacarías. ¿Qué fue lo que fallaron? ¿En qué fue lo que ellos fallaron? Versículo 4. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Perdón, capítulo 1, versículo 4. Dice: no sean como sus antepasados, que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron: el Señor de los ejércitos celestiales dice: apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. Apártense de sus malos caminos. Apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. Porque, hermanos, Dios siempre lo que ha hecho nos da sus mandamientos y depende de usted y de mí si queremos obedecerla o no queremos obedecerlas. Si usted quiere obedecer, va a obedecer. O si yo no quiero obedecer, no voy a obedecer. Porque la palabra de Dios es la misma para todos. La palabra de Dios es la misma para todos. Pero cada quien vive conforme lo que quiere obedecer a Dios y lo que no quiere obedecer a Dios. Y eso es lo interesante. Por eso, hermano, Dios les dice: vuélvanse a mí. Ellos iban a regresar al lugar, a Jerusalén, considerado el lugar santo. Iban, hermano, a ser libertados de estar cautivos por 70 años. Pero su corazón todavía estaba lejos de Dios. Mire qué interesante es esto, hermano. Ellos, hermano, iban a regresar a estar juntos como nación, a poder reconstruir el templo, a poder reconstruir la muralla, a reconstruir el culto a Jehová. Pero su corazón todavía no estaba en Dios. Todavía no estaba en Dios. Porque todavía les dice: vuélvanse de sus malas obras y de sus malos caminos. Mire qué interesante es esto, hermano, porque ellos sabían la palabra de Dios. Ellos conocían las 613 leyes. Ellos, hermanos, habían escuchado de Jehová Dios, que los había sacado de Egipto, que los había libertado del cautiverio de Egipto, que los había pasado por el Mar Rojo, que los había pasado por el río Jordán. Hermano, ellos habían oído de que Dios era real, de que Dios existía y que Él estaba atento al pueblo de Israel, pero su corazón todavía no quería obedecer a Dios. Y esto es interesante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en medio de las iglesias del siglo XXI, hoy en día existe, hermano, iglesia que conocemos palabra de Dios, podemos tocar un instrumento, tenemos dones, hermano, para servir al Señor nuestro Dios. Estamos en los cultos que se nos asignan, tenemos privilegios, pero ¿sabe qué? De labios hablamos de Dios, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Porque nuestro enfoque no está en Dios. Nuestra obediencia no es para Dios. Hoy en día, hermano, nuestro corazón necesita volverse a Dios.
Nuestro corazón necesitamos, iglesia, regresar a la senda antigua y empezar a decirle, no a decirle, Señor, yo quiero un carro del año, quiero una casa en Beverly Hills, o yo quiero esto, yo quiero lo otro, sino a empezar a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que es muy diferente. No estoy diciendo que es malo que tenga pertenencias de ninguna manera, ni que emprendamos, hermano, empresas como cristianos, de ninguna manera. Podemos seguir adelante siempre y cuando Dios tenga el primer lugar. Siempre y cuando nuestro corazón no se aleje de Dios. Porque si no estamos como dijo el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y es por ello, hermano, que Dios manda al profeta Zacarías a decirle, ¿saben qué? Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. El pueblo se le había olvidado, hermanos, algo tan importante para la iglesia. Se le había olvidado el temor a Dios. El temor a Dios. Hoy en día, hermano, venimos a la iglesia. Mire, hoy en día, hermano, nos vestimos de una manera en la iglesia, hablamos de una manera en la iglesia, caminamos de una manera en la iglesia, actuamos de una manera en la iglesia, pero afuera somos más mundanos que los mundanos. Eso es hipocresía. Usted puede engañar a mi hermano pastor, usted puede engañar a mis hermanos líderes, usted puede engañar a mis hermanas líderes, pero hay alguien que tiene los ojos puestos sobre lo justo, y ese se llama Jehová de los ejércitos. Y de él nadie se puede esconder. Nadie. Por eso, iglesia, es que Dios le manda a decir a Israel por medio del profeta Zacarías, le dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Santiago capítulo 4 versículo 8 nos habla de una frase similar a esta. Santiago capítulo 4 versículo 8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquellos que todavía dicen, ¿soy o no soy? ¿Lo sigo? ¿No lo sigo? Hermanos, no existe tal cosa que un pie afuera y un pie adentro. O somos cristianos o somos del diablo. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. O vamos al cielo o vamos al infierno. O nuestro padre es Dios o nuestro padre es el diablo. Cuidado, muchachas. Si se buscan un hijo del diablo, ya saben quién es su suegro. Mire qué interesante, hermano. Y muchachos también, ¿verdad? Aquí es parejo. Qué interesante es esto, hermano. Porque cuando usted y yo empezamos, hermano, a temer a Dios, yo no voy a venir a la iglesia porque el pastor me dice que venga a la iglesia. Yo no voy a estar en el templo porque el pastor me dice que tengo que estar en el templo. Yo no voy a asistir a los cultos porque el pastor me quiere ver ahí. Yo no voy a levantar mis manos solo para que me vean los hermanos. Yo no voy a cantar para que oiga mi voz. Yo lo voy a hacer porque tengo un corazón agradecido a aquel que murió por mí en la cruz del Calvario, aquel que me dio vida y vida en abundancia. Cuando hay temor de Dios, hermanos, usted y yo, sin que nos digan, actuamos diferente, caminamos diferente, hablamos diferente, servimos diferente. No para que nos vean, no para que digan, uy, el hermano, la hermana, uy, miren cómo canta, cómo toca, cómo predica, cómo enseña. De ninguna manera, porque el que teme a Dios hace todas las cosas para la gloria de su Dios. Cuando hay un temor a Dios, hermanos. Por eso, hermano, mire,
Dios les dice, vaya ya a Zacarías capítulo 1. Zacarías les dice, miren, ¿qué pasó con los profetas? ¿Qué pasó con sus padres? ¿A dónde están? En el versículo 5 les dice, vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Porque mire, ellos ya habían muerto. Los profetas ya no estaban. Sus padres ya no estaban. Pero en el versículo 6 le dice, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Y es que hay algo interesante aquí, hermanos. Mire, los predicadores vamos de paso. Los que Dios nos levantó para hablar la palabra de Dios, vamos de paso. Los que ya entramos al cuarto escalón, dice un hermano por ahí, o entramos al quinto escalón, hermanos, ya empiezan, ¿verdad? Ya casi nos queremos cambiar el apellido, ¿verdad? Ya empezamos con Fausto Dolores aquí, Dolores allá. Como dijo alguien por ahí, antes podía decir mi rodilla derecha y la izquierda, ahora digo la que me duele y la que ya no aguanto a caminar. ¿Por qué? Porque ya empiezan los dolores, ya empiezan, hermano, los achaques, como dicen por ahí. ¿Saben? Los profetas pasan, pero la palabra de Dios no termina. Ha estado permanente desde el día, hermano, en que Dios envió a su pueblo, le dio esas tablas de la ley a su siervo Moisés. Se hicieron el Tanaj, el Antiguo Testamento. Hermanos, el Nuevo Testamento fue ratificado, fue corregido. Hermano, usó esos dos siervos para que obtuviéramos, hermano, esta palabra que hoy tenemos, hermano. Y la palabra de Dios, aunque la han querido desaparecer, la palabra de Dios permanece para siempre. Han habido diferentes hombres, hermanos, que Dios ha levantado, Dios los ha usado, han muerto por la causa de Cristo, hermano, pero han muerto en la carne, pero su espíritu está en la presencia del Señor, porque la palabra de Dios vive y reina, permanece para siempre. Y eso es lo interesante, hermano, cuando usted y yo entendemos esto, hermanos, nuestro corazón empieza a temer a Dios. Y ya no se nos hace fácil, hermano, empezar a hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Cuántos aquí somos padres? A mí mi esposa me dijo que soy el papá de esas 5 muchachas. Y yo por fe lo creo. ¿Sí? Yo por fe lo creo. Algunos hermanos van a ir a hacer ADN mañana, ¿verdad? Tenga fe, hermano. No, hermanos, somos padres. ¿Y a cuántos hermanos nos agrada cuando nuestros hijos nos obedecen? ¿Sí? ¿A cuánto nos gusta cuando le decimos, hijo, hija, haz esto, haz aquello? Y hermano, y se levantan, ¿verdad? Como nuestros hijos se levantan. Ya voy, papá, ya voy, mamá. Amén, jóvenes. Sin renegar, ¿verdad? Ahí van corriendo. Casi se caen, ¿verdad? ¿A cuánto nos gusta cuando nuestros hijos nos obedecen? A todos los padres nos gusta. Pero no nos gusta obedecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermano, es para su pueblo escogido. Para su pueblo escogido. La palabra de Dios es para usted y es para mí. La palabra de Dios, hermano, no es para aquello. No es solo para aquello. No es porque yo ya vine a Cristo y ahora ya la palabra de Dios ya no es para mí. Es cuando más es para nosotros. Porque usted y yo somos luz en medio de las tinieblas. Usted y yo somos los que embajadores de Cristo sobre la faz de esta tierra. Usted y yo representamos lo que esta palabra habla de nuestro Señor Jesucristo. Hay responsabilidades para la iglesia. Hay responsabilidades de cómo actuar, de cómo, hermanos, dirigirnos en este mundo. Por eso, hermano, mire, cuando usted y yo predicamos muchas veces no nos creen. ¿Por qué? Porque necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos volvernos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la fuente del temor hacia Dios es cuando usted y yo empezamos a tener esa intimidad con el Señor. Usted y yo, hermanos,
Con todo el respeto hacia su persona, le dejo saber esto: el venir a la iglesia no nos salva. El servir en un ministerio no nos salva. El hermano, el que usted venga a cada culto no nos salva. El que usted, hermano, sienta emociones aquí, eso no lo salva. ¿Sabe qué es lo que nos salva? Cuando hay un corazón constricto y humillado que teme a Jehová de los ejércitos. Eso es lo que nos lleva al cielo. Cuando usted y yo, hermano, no somos perfectos, nadie es perfecto sobre la faz de esta tierra, pero cuando hay un corazón que teme a Dios, el profeta, el apóstol Juan dijo de que cuando usted y yo pecamos, cuando nos arrepentimos, tenemos abogado para con el Padre, y el que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Dios. Por eso, hermano, necesitamos la gracia de Dios todos los días de nuestra vida. Que usted y yo, hermano, estemos con ese temor. Por eso Dios siempre ha dejado instrucciones. Se las dejó aquí. Ellos iban a regresar a Jerusalén, o estaban regresando a Jerusalén, perdón. Pero Dios les dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Usted y yo venimos a la iglesia. Usted y yo nos congregamos, lo cual no estoy diciendo que no venga. Es lo mejor que usted y yo podemos hacer. Congreguémonos, sirvamos a Dios de corazón, pero no nos apartemos del temor de Dios. No perdamos nuestra comunión con el Señor, porque antes de servir a Dios es más importante tener comunión con Dios. Es más importante que usted y yo, hermanos, tengamos esa relación con nuestro Dios. Y eso es lo interesante, hermano. Mire, sus padres y los profetas ya no estaban, pero el poder eficaz de la palabra de Dios permanece para siempre. Han pasado generaciones, hermanos. Estamos en el año 2025 después de nuestro Señor Jesucristo. Han habido muchas generaciones. Mucha gente ha muerto. Muchos han muerto por la causa de Cristo. Muchas personas, hermanos, han muerto dentro del evangelio. Pero la palabra de Dios sigue permanente hasta el día en que Cristo venga por su iglesia. Esto no desaparece, hermano. Esto no desaparece. Por eso, hermano, mire, es un mensaje ante nuestros ojos que deberían de abrirse a ver la misericordia de Dios. Cuando Dios nos llama al arrepentimiento, hermano, tenemos que hacer algo importante. Cuando Dios nos llama a arrepentirnos, volvernos a Él, es un cambio de conducta, es un cambio de actitud, es doblegar nuestro yo hacia Dios. ¿Me escuchó? Volvernos a Dios es un cambio de conducta, es un cambio, hermanos, de actitud, en la cual nuestra actitud está sujeta no a la esposa, sino a Dios. Ya no es que la esposa dice: ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de ir al culto. Pues no vayamos. El hijo se le cayeron 2 pelos y hay que buscar cómo se los recuperamos. No, hermanos. Cuando usted y yo tenemos temor de Dios, mire, si yo vengo tarde del trabajo, mi esposa no me espera, se viene a la casa de Dios, porque el que la salvó no se llama Fausto de León, se llama Jesús de Nazaret, y su corazón está agradecido con él. Por eso, hermanos, cuando usted y yo tenemos ese temor hacia Dios, cuando nos volvemos a Dios, nuestras actitudes cambian. Ahora bien, no le estoy diciendo que no van a haber problemas, no le estoy diciendo que no van a haber circunstancias difíciles. Vamos a estar llorando, vamos a estar gimiendo. Yo miro aquí bastantes personas y los que nos ven por las redes sociales, pero yo no conozco su situación. Usted no conoce la mía, pero ¿sabe qué? Hay un Dios que sí la conoce, y cuando estamos ante Él, cuando tenemos temor de Él, hermanos, nosotros decimos: Señor, en tus manos estoy. No es que no van a haber problemas, hermanos, van a haber problemas. Vamos a llorar, vamos a gemir. Si hay alguien que cree que por ser hombre aquí no llora, déjeme decirle que aquí es donde más lloramos.
Aquí es donde más lloramos. Cuando el Señor quebranta el corazón duro, hermanos, terminamos en la presencia de Dios. Y aunque uno quiera parar, es el Espíritu Santo el que empieza a decir: aquí terminaron tus fuerzas, aquí terminó tu cuenta de banco, aquí terminó tu pertenencia, aquí terminó todo lo que podía hacer el doctor. Pero ¿sabes qué? Donde termina lo humanamente posible, allí es donde comienzo yo, para que usted vea de que no es la mano del hombre, sino que es Dios el que nos tiene en sus manos. Es Dios el que nos tiene en sus manos. Cuando se acaba lo humanamente posible, empieza a actuar Dios y dice: ¿sabes qué? Ahora date cuenta, no es por tu fuerza, no es por tu inteligencia, no es por cómo tú actúas, no es por cómo tú caminas, no es porque tú crees que eres lo que eres, no, es porque eres mi hijo, eres mi hija. Y donde terminan tus fuerzas, empiezo a obrar yo. Y mire qué interesante, porque Dios les dice lo mismo al pueblo de Israel: el Señor Dios es misericordioso y compasivo si usted y yo nos volvemos a Él. Él no lo va a estar esperando, hermanos, con una paleta de madera y con esas cosas. Nos va a hacer llorar, nos va a enseñar. ¿A cuánto el Señor nos ha hecho llorar? Sí, cuando somos medios tercos, ¿verdad? Entonces Dios dice: bueno, no hiciste caso, te mandé a decir con el otro tu hermano, te mandé a decir con la otra tu hermana, pero sos terco. Ahora voy yo. Y yo sé cuál tuerca tocar. Y ahí es donde empieza aquello, ¿verdad? Como cuando le echan limoncito a un raspón, ¿verdad? Empieza uno a retorcerse y dice uno: bueno, sí, yo era el que estaba mal, estaba equivocado. Y pasó un año, pasaron 2 años. Pero hermanos, cuando el Señor trata, Él sabe ir al punto exacto. Y eso es lo interesante. Pero cuando usted y yo decidimos volvernos a Dios, Él no nos desecha. Al contrario, vamos a ver la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Mire, vaya a Zacarías capítulo 7. Y esto es algo hermoso, porque muchas veces, hermanos, usted y yo ponemos pretextos. Zacarías capítulo 7, del versículo 7 en adelante, vamos a leer una porción ahí, algo grande. Dice hasta el versículo 14: ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y el Céfela estaban también habitados? Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni a ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes, ¿qué dice? Volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos. Que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Esto fue antes de ser llevados cautivos. Les dijo: yo les hablé las mismas palabras, les dije lo mismo, les hablé lo mismo con diferente profeta, pero la palabra siempre ha sido la misma. Les dije lo mismo, pero no quisieron escuchar.
y su corazón se desvió. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón refleja nuestras actitudes. Porque de lo que hay en nuestro corazón es lo que usted y yo reflejamos hacia el mundo. Si usted, hermano, mire, cuando usted empezamos a hablar solo de money, 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 dinero, dinero, hermano, eso hay en el corazón y eso es lo que le estoy mostrando al mundo. Esas son mis actitudes. Pero cuando usted y yo tenemos ese enamoramiento hacia Dios, no solo salir de un compromiso, ¿verdad? Como ir a los domingos a la iglesia católica, ¿verdad? Ya cumplí, me persino y me voy a la casa y empiezo a vivir como yo quiera. No, de ninguna manera. Sino que ahora dice la palabra de Dios que ahora que yo le abrí mi corazón a Cristo, Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, hermano, el Espíritu Santo que está en nosotros, Él quiere obrar en nuestras vidas. Él quiere cambiar nuestra manera de vivir. Él quiere hacernos cada día diferente, que actuemos diferente, que hablemos diferente, que usted y yo reflejemos a Cristo. Pero muchas veces lo entristecemos. Muchas veces lo entristecemos. Pensamos que hay tareas asignadas para ciertos hermanos. Pero hermanos, el Espíritu Santo no solo está en ciertos hermanos, está en cada uno de nosotros, está en toda la iglesia. Y si el Espíritu es el mismo Espíritu Santo el que obra en el hermano pastor, el mismo Espíritu Santo es el que está en mí. Entonces, hermano, es el mismo Espíritu Santo el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad cuando usted y yo lo dejamos. Cuando usted y yo lo dejamos. Porque cuántas veces el Espíritu Santo nos ha dicho: dedícame 10 minutos a hablar conmigo. Y usted dice: esta lluviecita, ¿verdad? No, está rica la cobija. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo le ha dicho: mira, ayuda a la hermana porque tiene necesidad? Y usted dice: el Señor reprenda al diablo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo le ha dicho: dedícame tiempo, sírveme, yo te he dado dones? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo le ha dicho esas cosas? Y no me diga que no, hermano. Las hemos oído, las hemos escuchado, pero quien ha decidido no hacerlas somos usted y yo. Usted y yo entristecemos al Espíritu Santo y le decimos: no, Señor, yo primero esto, yo primero aquello. Mi agenda se dirige alrededor de lo que yo tengo. Cuando, hermanos, usted y yo estamos agradecidos, nuestra agenda gira alrededor de lo que Dios quiere que yo haga. ¿Me escuchó? Cuando usted y yo amamos a Dios de verdad, nuestra agenda gira alrededor de lo que Dios quiere que yo haga, no de lo que yo quiero hacer para mí o mi familia, sino gira alrededor de lo que Dios quiere que yo haga. Por eso, iglesia, usted y yo, para volvernos a Dios, debemos dejar que el temor de Dios inunde nuestros corazones. Deuteronomio capítulo 10. Estas son las palabras que Dios le había dicho a su pueblo. Deuteronomio capítulo 10. Versículos 12 y 13. Dios hablándole a su pueblo escogido, le dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué era lo que pedía Dios de Israel? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el versículo 13 dice: y que guardes sus mandamientos que Jehová, los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas
prosperidad. Esto es lo que Dios le había pedido a Israel, que temieran a Dios y que anduvieran en sus caminos y que lo amaran con todo su corazón y con toda su alma. Y Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué interesante es esto, hermanos, porque hoy la iglesia se nos ha olvidado obedecer a Dios. Hemos perdido, hermanos, la dirección. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos volvernos a Dios. En el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 7 y 8 dice: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Capítulo 1 versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 dice: el todo del hombre es teme a Dios. Vamos allá a Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12 versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Miren, hermanos, me recuerdo que en una predicación de un funeral nació esta frase en mi corazón. Decía: usted se puede graduar de la universidad, usted puede obtener títulos, los mayores, puede llegar a ser presidente de esta nación, pero no hay título más grande que ser llamado hijo o hija de Dios. No hay título más grande que ser llamado hijo o hija de Dios. Y con todo esto, lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel en los demás capítulos que usted va a encontrar hasta el capítulo 8, le estaba diciendo: oye mi voz, oye lo que yo les digo. Vaya conmigo al capítulo 1 de Zacarías. Zacarías capítulo 1. Versículo 2 en adelante dice: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 4: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Y esta es la tercera vez que firma y dice Jehová. Cuán importante es que usted y yo escuchemos la voz de Dios. Quítese la mente del hermano Fausto y vaya y vuelva a leer esta palabra. Vuelva a escuchar si quiere, ahí está en YouTube, en Facebook. Pero no la vea desde el punto de vista del hermano, de la hermana, sino de Dios. Este es el mismo Dios al cual usted y yo servimos. El mismo Dios celoso, el mismo Dios santo, el mismo Dios, hermano, dice el libro de Hebreos, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. So, usted y yo, hermanos, decidimos si volvernos a Dios o seguir viviendo como estamos. Pero necesitamos progresar. En el evangelio, hermanos, siempre es progreso. No puede decir: es que
Yo así soy y así me voy a morir. Si usted lo dice, así va a ser. Pero el Espíritu Santo está dispuesto a que usted y yo, como dijo Juan el Bautista, que mengüe yo y que crezca Cristo en mí. Que cada vez yo refleje más a Cristo y menos mi yo. Que antes de decir yo soy guatemalteco, soy salvadoreño, soy de mi nación, yo diga yo soy un hijo o una hija de Dios. Pero para ello, hermanos, necesitamos volvernos a Dios. Los tiempos son difíciles y el pueblo de Israel, hermanos, estaba regresando a su tierra, a Jerusalén. Y Dios les dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y en el libro de Nehemías capítulo 8, cuando Nehemías, el escriba Esdras lee la ley, dice que se compungieron de corazón y inclinaron su corazón a la obediencia y adoraron a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Cuando usted y yo, hermanos, tenemos un corazón dispuesto para Dios, la palabra va a hacer efecto en nuestro corazón. Va a caer en buena tierra. Pero si cae en un corazón duro, empedrado, no va a germinar la palabra. La palabra va a venir y solo va a nacer, pero se va a morir porque no tiene tierra para echar raíces. Póngase de pie. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Gloria a Dios. Si hay alguien, hermanos, que no tiene a Cristo en su corazón y hoy quiere aceptarlo, o si hay alguien que se ha apartado del camino del Señor y hoy quiere volverse al Señor, esta palabra no es casualidad. No es casualidad que usted esté hoy aquí. Dios le dice, vuélvete a mí y yo me voy a volver a ti. Vuelve tu corazón a mí. No luches con tus fuerzas, yo te voy a fortalecer. No quieras hacer las cosas a tu manera, deja que yo te guíe. Vuélvete a mí y yo me voy a volver a ti. Si no hay nadie o si no quiere pasar, repita esta oración allí donde está. Padre, estoy delante de tu presencia. Te pido perdón. Perdón por cómo he andado, cómo he caminado, cómo he estado. He ignorado tu palabra. No he dejado que dé frutos en mi vida. No he dejado que tu palabra dé frutos. La he leído, pero no he dejado que obre en mi persona. Yo te pido perdón por ello. Y te pido que tomes mi vida nuevamente y me ayudes a seguir adelante, caminar en tu presencia, pero en tus fuerzas, no en las mías, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y en tus manos, Espíritu Santo, me quedo. Gracias, Señor, por tu palabra.